audiolibro del libro que se llama Ligustrum Lucidum, escrito por mí, Hernán Facundo Ordiales, y bueno, sigue a continuación. El simple hecho de tomar una virome, o a veces la computadora, y dejarse llevar sin demasiado volver sobre lo escrito, sino más bien obedecer a una necesidad de escribir por escribir. Eso representa el presente libro. Un conjunto de escritos que pueden ir desde el humor, breves ensayos, ironías, frases o conclusiones de personas, cuentos breves, poemas en prosa, diálogos presenciados, estos últimos a veces recreados. En fin, y sin pretender agotar los supuestos particulares, se podría resumir mejor como un rejunte de todo lo que me surgió escribir. Si bien lo he plasmado en papel en no mucho tiempo, y por lo tanto no resulta extenso el libro, el mismo derivó como consecuencia de recopilar circunstancias, pensamientos o hechos asentados desde hace años, aunque solo en la memoria. Podría pedir disculpas por no volver demasiado sobre lo escrito a revisarlo, o por no considerar igualmente demasiado lo que quisiera haber publicado. Pero así me pareció mejor, escritos que sean sentidos además de pensados, en muchos casos. No quitar la inicial intención al momento de escribir, por revisar demasiado, es decir, no rever tanto, sino más bien escribir, permitiendo un lugar relevante también a lo espontáneo. En ese sentido, con lo difícil que puede resultar poner un título determinado a un libro, cuando la temática no abarca un tema en concreto, es que lleva en parte el nombre del primer escrito que surgió, por ese solo motivo. Aunque vale decir que, teniendo en cuenta que están individualizados los escritos con números romanos, y que originalmente eran 50, aunque se agregaron algunos más, es que confirmé el nombre que lleva por la letra L mayúscula que representa este número, coincidente con la letra inicial de Ligustrum Lucidum. Por otra parte, y finalmente, quisiera hacer presente una pregunta que me surgió en varias oportunidades, la cual fue: ¿por qué compartir lo escrito? La respuesta a la misma, finalmente, terminó siendo simple y clara, porque sí, así que acá están. Aunque puede resultar también válida como respuesta que mucho de lo escrito por otros ha resultado de interés para mí y consecuentemente que al menos para una persona así lo sean estos escritos, o al menos uno solo de estos, creo que podría ser suficiente satisfacción, aunque a decir verdad, ya per se, la satisfacción fue el solo hecho de escribirlo. Comenzando con el libro, que están numerados los diferentes escritos, yendo del número 1 al 57, comienzo con el primero, que lleva el nombre del libro y se titula Del siempre verde o Ligustrum lucidum. Este árbol foráneo, es decir, que no representa una especie autóctona argentina, es resistido, combatido muchas veces en la provincia de Córdoba por su poder para proliferar. Sin embargo, el foráneo, el resistido, el ignorado, el común, de hojas comunes, de aspecto común, por momentos encuentra inadvertido al caminante cuando los vientos primaverales se mueven de un rincón a otro, arrastrando un aroma de los más llamativos por lo perfumado. Y, pensando el caminante, ¿de qué planta vendrá? Sorprendido advierte, sí, de la vulgar, de la común, hasta muchas veces rechazada, el siempre verde. Así pasa con algunas personas o grupos de estas, como con el siempre verde. Segundo, genio o loco, se titula. Alguien comentó que se puede tildar a otro de genio
en la medida en que sea comprobable, aunque incómoda, a veces no debe ser demasiado incómoda, su genialidad. De tal manera, será catalogado con mayor probabilidad de loco cuando contradiga lo establecido o cómodo para una sociedad en un determinado espacio y tiempo, y aún más si es que no resultan mensurables o comprobables de algún modo sus dichos, pese a su veracidad. Esta persona asimismo refirió que la historia está de testigo en tal sentido en innumerables casos como los siguientes. Einstein, Freud, Nietzsche, los resistidos, como suele suceder en los comienzos de un cambio de paradigma. Fueron contemporáneos y dieron a luz una nueva forma de ver la realidad desde distintas disciplinas. Movieron los cimientos desde sus ámbitos y también fuera de ellos. Respecto de Einstein, resultaría más cómodo, tal vez, no haber tenido que escuchar algunas de sus frases como: a veces me pregunto cómo sucedió que fui yo quien desarrolló la teoría de la relatividad. Creo que la razón es que un adulto normal nunca se detiene a pensar en problemas de espacio y tiempo. Son cosas que ha considerado como niño. Pero mi desarrollo intelectual se retrasó y como resultado comencé a preguntarme sobre el espacio y tiempo cuando ya había crecido. Pero más allá de sus dichos, el juez de Einstein, para su suerte tal vez, se encontró en las ciencias exactas, por lo cual se le puede decir genio sin mayor dificultad ante los resultados obtenidos, cuales derivan de una ciencia justamente denominada exacta. Respecto de Freud, siendo la psiquis humana su principal objeto de conocimiento, más difícil podría haber resultado sostener su reputación, ya que la misma no es una ciencia exacta, por lo tanto resulta más complicado comprobar o demostrar sus resultados. Sin perjuicio de esto, y como es sabido, la experiencia, el tiempo y el respaldo de profesionales de la época son los que relajaron el resistimiento inicial y le dieron lugar y un tilde de genialidad a sus nuevos aportes. Jung, su entonces colega y amigo en un comienzo, un tanto menos convencional y menos académico, no encontró igual éxito. Finalmente, Nietzsche, todavía más alejado de lo exacto por ser su objeto el saber especulativo o filosófico, sin perjuicio de su alejamiento de formalidades académicas, como así por su forma de expresión determinante, ha padecido fuertes resistencias y por ende ha resultado más fácil que la opinión y el sentido común de su época lo acerque más a lo loco que a lo genio, aunque sea bien conocida su influencia actual dentro de su ámbito del saber, como así también en otros afines. Tercero, mate. Particular costumbre tan difundida, la infusión de los aborígenes guaraníes, actualmente territorio de pobladores brasileros, argentinos, uruguayos y paraguayos. Tal vez resulten subjetivos o escasos unos renglones dedicados a la o las personas inventor o inventoras de tal infusión, aunque puede ser seguramente diferente y personal cada apreciación, como asimismo lo que representa en cada país. El chimarrão de Brasil, del sur de su país, de yerba sin palo, el mate argentino amenizador de charlas y reuniones, o buen compañero en la tranquila soledad. Uruguay y el mate ambulante, el mate en casi todos los lugares, de gente sentada, de gente trabajando, de gente caminando, con termo y mate como parte de su estampa. Sin olvidar Paraguay, el de los termos y mates gigantes y de todo tipo, como así también en todos lados. El mate frío, tereré, caliente, con medicina, como le llaman el mate con hierbas. El colectivero con su mate de pezuña en este preciso momento, sin dejar de mencionar las góndolas enteras en supermercados dedicadas solo a distintas variedades de yerba mate. El mate aquí, casi como religión. 4. Es el sauce, la luna, el río. Es de noche, es verano, es el sauce a un costado del casi río, es la uña luna en su cuarto menguante, es el arroyo que no es río por su cauce austero, aunque presumiendo de sí mismo se llame río. Es aire cálido, es un casi sin viento, es un silencio de sapos, ranas, grillos,
es el ruido del silencio. Es que ahí estén, atemporales, las estrellas que arden porque no hay contraste de luz urbana. Es la serranía, es la nada, es el todo. Es el silencio. El ruido del silencio es quizá un respiro para nuestro incansable cerebro que vive de la velocidad y no para, por la sola y frenética costumbre de no parar. 5. México. Alguien ha dicho que, sin perjuicio de ser vecino con Estados Unidos, México parece tener con aquel una cierta polaridad. La referida persona advirtió a su interlocutor que Estados Unidos a primera impresión brilla o vende. La tecnología, su economía, sus edificaciones y varias cuestiones que buscan de la manera que sea atraer al espectador. Pero un ojo un poco observador podría ver que detrás de ese frenesí hay también mucho de compulsivo y ruidoso. En tanto que México, por otro lado, sin el maquillaje estadounidense que se esfuerza por atraer tanto al espectador, podría dar una primera impresión diferente respecto de la de Estados Unidos. Sin perjuicio de lo mencionado, quien hablaba comentó que luego de vivir unos años en México y de conocer bastante este país, como así también habiendo estado mucho tiempo en Estados Unidos, le sucedió al revés con ambos países, es decir, que Estados Unidos lo impactó y fue descendiendo su impresión respecto al mismo cuando empezaba a conocer más en detalle los pormenores del país. En tanto que en México, sin esperar deslumbrarse en una primera instancia, sin embargo con el tiempo fue quedando cada vez más atrapado por su cultura, música, colores, visión de la vida, muerte, paisajes, etc. Es decir, le sucedió la inversa. Una observación con la que se puede coincidir o no, pero que permite recordar fácilmente el famoso dicho, no todo lo que brilla es oro. 6. Primer diálogo. Porque A le dijo a C que Einstein tenía razón y citó una de sus notas respecto del científico escrita en papel con membrete del Hotel Imperial de Tokio, que dice: una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a un constante descontento. Se le respondió: puede ser que tenga razón, Einstein, pero todavía no sé lo que es el éxito, incluso la ostentación. Así que después de que me equivoque, si es que tenía razón él, vamos a poder hablar con conocimiento de causa, tal vez. 7. O séptimo. Segundo diálogo. Porque A le dijo C, recordando vagamente los dichos de un argentino, mientras conversaban de política, ámbito en el cual, manifestó, entre otras cuestiones, las personas suelen polarizar entre dos opciones y tratar de demostrar que son lo más diferente posible una respecto de la otra. Se ha sostenido que las personas con mayor ignorancia llegan más rápido a las conclusiones porque omiten todo tipo de detalles y justamente por ignorarlos arriban a las mismas con facilidad y cierta inmediatez. Por lo tanto, pueden hasta ser insistentes y agresivas. C le respondió: no importa, tengo razón yo. 8. Tercer diálogo. Porque A le dijo a C, tenés que salir de tu zona de confort si no vas a estar en la comodidad siempre, sin poder de alguna manera salir de ahí. C le respondió, por suerte estoy en mi zona de confort. Mira, sillón, tele y papas con cheddar, mucho cheddar. 9. Cuarto diálogo. Porque A le dijo a C, desde hace cientos de años se ha hablado y escrito muchísimo polemizando acerca de si está bien o no la ingesta de carne. No sé si es un dilema moral, una cuestión asociada al medio ambiente o cambio climático, o más bien un asunto de salud. En honor a la brevedad puedo decir que es un tema complejo o al menos que genera muchas y fuertes discusiones. He leído un tanto al respecto, otro poco he consultado. ¿Vos tenés una opinión del tema? C le respondió A, ni idea, che, la verdad que no.
10. El limonero. En el patio interno de una casa de un pueblo de llanura de la región pampeana, en la provincia de Córdoba, hay un limonero, o al menos hace varios años estaba ahí. Cuando el otoño llegaba, muchos árboles comenzaban a perder las hojas. Cuando el invierno llegaba, muchos árboles quedaban como dormidos muertos, ya sin hojas. Cuando la primavera llegaba, muchos árboles florecían. Cuando el verano llegaba, muchos árboles daban sombra y algunos frutos también. Puede ser esta la regla general, aunque el limonero, detrás de la ventana de la cocina, en el patio interno de aquella casa, pese a que pasaron los años, cual si fuera inmutable, parecía rebelde a su modo, ya que todos los meses, o al menos casi la totalidad, conservaba simultáneamente sus hojas, flores y frutos. Con cierta similitud, algunas personas son rebeldes a su modo, no se dejan doblegar tan fácil por los vaivenes de ciertos pesados días y demasiadas cuestiones menores. Dan y sonríen más de la cuenta, incluso sus propios verdugos, sabiendo de antemano que estos lo son.